Prepárate para descubrir 10 mitos y leyendas de la antigua Roma que te dejarán con la boca abierta. ¿Sabías que incluso los dioses tenían secretos oscuros? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate para un viaje en el tiempo, a una época de emperadores y gladiadores, de dioses y mitos. Imagina el Coliseo, el rugido de la multitud, el olor a incienso y a sudor. Vamos a explorar juntos los misterios que aún hoy nos fascinan de la antigua Roma, sus leyendas que han trascendido siglos y siguen resonando en nuestra cultura. Desde sus imponentes construcciones hasta sus creencias más arraigadas, Roma te espera para desentrañar sus secretos. Acompáñame en este recorrido por las historias que han dado forma a la civilización occidental. A lo largo de este vídeo, desvelaremos mitos y leyendas que te dejarán con la boca abierta. No te pierdas ningún detalle, porque cada historia, cada leyenda, te transportará a un mundo fascinante, lleno de intrigas, guerras, amor y por supuesto magia. Prepárate para sumergirte en la Roma antigua, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan de forma asombrosa. Empezamos con una historia que te pondrá la piel de gallina. Rómulo y Remo. ¿Has oído hablar de ellos? Se dice que eran gemelos, hijos del dios Marte y de la princesa Rea Silvia. El rey Amulio, tío de Rea Silvia, ordenó que los mataran al nacer, temiendo una profecía que aseguraba que sus sobrinos le arrebatarían el trono. Pero la historia no termina ahí. Los gemelos fueron rescatados milagrosamente. Una loba hambrienta, guiada por el destino, los encontró abandonados en una cesta en el río Tíber, y en lugar de devorarlos, los amamantó. Increíble, ¿verdad? Una loba, símbolo de Roma, cuidando de los futuros fundadores de la ciudad. Durante días la loba les dio de beber y les protegió del frío y el hambre. Más tarde, un pastor llamado Faustulo los encontró y los crió como si fueran sus propios hijos. Crecieron fuertes y valientes, aprendiendo las costumbres de los pastores y la vida en el campo. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes para ellos. Pronto descubrirían su verdadera identidad y su legado. Imagínate tú, creciendo sin saber quiénes eran tus padres, rodeado de naturaleza, y luego enterándote de que eres un príncipe, destinado a fundar una de las civilizaciones más importantes de la historia. Esa es la esencia de la leyenda de Rómulo y Remo. Una historia de supervivencia, misterio y la fuerza de la naturaleza. Una historia que nos habla del inicio de la grandeza de Roma. Pues bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que la historia de Rómulo y Remo es un mito fundacional, una leyenda que busca explicar el origen de Roma. No hay evidencia arqueológica que lo confirme, ¿verdad? Pero sí tenemos fuentes escritas, principalmente las obras de Tito Livio y Plutarco, que recogen la tradición oral romana. Ellos nos cuentan la historia, pero debemos analizarla con ojo crítico, ¿de acuerdo? Livio, por ejemplo, escribe con un estilo grandilocuente, propio de la época, y su relato se basa en leyendas y tradiciones. Plutarco, por su parte, se acerca más a una biografía, pero su información también proviene de fuentes indirectas y con frecuencia mezcla realidad y leyenda. Así que aunque estas fuentes son valiosas, no ofrecen una prueba irrefutable de la existencia de Rómulo y Remo. Lo que sí podemos extraer de estas fuentes es la importancia que la tradición romana daba a este mito. La leyenda de Rómulo y Remo sirvió para legitimar el poder de los reyes romanos y para crear un sentido de identidad y pertenencia entre los ciudadanos. Era una historia que unía el pasado mítico con el presente real, ¿entiendes? Un relato que daba sentido a la fundación de la ciudad. Pero la historia de Roma no se construye solo de mitos. Llegamos a un punto crucial: el rapto de las Sabinas. Imagina, tú la recién fundada Roma, con sus hombres, ávidos de mujeres y de formar familias. La población era escasa y la necesidad de expandirse urgente. Las leyendas cuentan de un audaz plan, una acción violenta que cambiaría el curso de la historia. Según la tradición, Rómulo y sus hombres secuestraron a las mujeres sabinas en un festival. Fue un acto de violencia, sin duda, pero también un acto de supervivencia para la naciente ciudad. Piensa en la desesperación de aquellos hombres, buscando asegurar el futuro de su comunidad a través de un acto tan controvertido. La reacción de las Sabinas fue variada. Algunas lucharon, otras se resignaron a su nuevo destino. Pero con el tiempo muchas se integraron a la sociedad romana, formando familias y contribuyendo al crecimiento de la ciudad. Sus descendientes se convirtieron en una parte fundamental de la identidad romana. El rapto de las Sabinas no fue solo un evento violento, sino también el catalizador de una nueva identidad, una fusión de culturas, de tradiciones, que dio origen a la Roma que conocemos.
La leyenda nos recuerda que la historia, a menudo, está llena de matices y de interpretaciones complejas. Pero, ¿fue realmente un rapto violento, como cuenta la leyenda? Muchos historiadores creen que el llamado rapto de las Sabinas fue más una estrategia política que un evento brutal. Piensa en esto. Roma necesitaba mujeres para crecer, para formar familias y consolidar su sociedad. Un ataque directo a las ciudades vecinas podría haber significado una guerra a gran escala, algo que una Roma recién nacida no podía permitirse. Una incursión rápida, un rapto simbólico, podía conseguir el mismo objetivo con menos derramamiento de sangre. Imagina la perspectiva de las Sabinas. Quizás algunas fueron tomadas por la fuerza, pero otras pudieron haber visto una oportunidad de una nueva vida, lejos de sus propias comunidades, en un lugar con potencial para el desarrollo y la prosperidad. Desde esta perspectiva, el rapto se convierte en un acto fundacional. Sí, pero no por su violencia intrínseca, sino por su función política, una forma inteligente de conseguir mujeres para Roma sin desencadenar una guerra devastadora. Es un ejemplo de cómo la leyenda puede ocultar, o incluso distorsionar, los hechos históricos presentando una versión simplificada y dramatizada de eventos complejos. Pero volvamos a Roma. La leyenda de su fundación está intrínsecamente ligada a la imagen de la loba capitolina, ¿verdad? Esa loba amamantando a Rómulo y Remo, dos gemelos abandonados que se convertirían en los fundadores de la ciudad. Es una imagen poderosa, ¿no crees? Una imagen que ha perdurado a través de los siglos, grabada en nuestra memoria colectiva como el símbolo mismo del origen de Roma. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? La historia nos habla de una lucha por el poder, de hermanos enfrentados, de una fundación violenta y compleja. La imagen de la loba, en realidad, es mucho más que una simple ilustración de un evento histórico. Se ha convertido en un símbolo de fuerza, supervivencia y perseverancia, valores fundamentales para la identidad romana. Piensa en ello, una loba, animal salvaje y poderoso, símbolo de la naturaleza indómita, criando a los futuros fundadores de una civilización que dominaría el mundo mediterráneo. Es una alegoría poderosa, ¿no te parece? Una metáfora que habla del origen de Roma desde sus raíces más salvajes y primigenias, antes de la grandeza del imperio. Pero la imagen de la loba es solo el comienzo. Roma, en su esplendor, se valió de poderosos símbolos para proyectar su fuerza y legitimidad. Piensa en el águila imperial, ¿verdad? Esa majestuosa ave, símbolo de poder, de dominio sobre los cielos y la tierra, se convirtió en el emblema por excelencia del imperio. La veías en estandartes, en monedas, en las propias armaduras de los legionarios. Era un símbolo que inspiraba temor y respeto, incluso admiración, en amigos y enemigos por igual. Pero el águila no era el único símbolo. Las imágenes de dioses como Júpiter, Marte o Minerva, protectores de Roma, estaban por todas partes. Los fasces, un haz de varas atadas con una hacha, representaban el poder del Estado y la unidad del pueblo romano. La corona de laurel, símbolo de victoria y triunfo, adornaba a los emperadores y generales victoriosos. Cada imagen, cada símbolo, tenía un significado profundo y contribuía a la construcción de una identidad romana poderosa y unificadora. Tú mismo puedes imaginar el impacto visual y psicológico de esta omnipresente simbología. No era solo decoración, era una forma de controlar, de comunicar, de inculcar valores y creencias. Era una herramienta política poderosa que reforzaba la autoridad imperial y la cohesión social. Desde las monedas que llevabas en tu bolsillo hasta las imponentes esculturas que adornaban los foros, todo contribuía a construir una narrativa visual que afirmaba el poder y la grandeza de Roma. Y así, a través de sus símbolos, Roma se inmortalizó en la historia. Pero volvamos a los mitos. ¿Sabías que Heracles, ese semidios griego de fuerza descomunal, también tiene un lugar en la mitología romana? Su equivalente romano es Hércules, y su presencia en la cultura romana es innegable. Se le atribuyen hazañas similares, y su imagen, llena de poder y valentía, se convirtió en un símbolo de la propia Roma. Observa cómo la influencia griega se filtra en la identidad romana, moldeando sus leyendas y sus héroes. Las historias de Hércules se integraron perfectamente en el imaginario romano, enriqueciendo su mitología. Piensa en sus 12 trabajos, esas pruebas titánicas que reflejan la perseverancia y el coraje. Para los romanos estas historias eran más que simples cuentos, eran lecciones de vida, ejemplos de virtud y fuerza que reforzaban los ideales de su civilización. ¿Te imaginas la influencia de estas historias en la formación de los soldados romanos? La adopción de Hércules no fue un simple acto de copia, sino una adaptación inteligente.
Los romanos tomaron prestados elementos de la mitología griega, pero los reinterpretaron a través de su propia lente cultural, adaptándolos a sus valores y creencias. Esto demuestra la fluidez y la complejidad de la construcción de la identidad romana, donde la influencia exterior se integra y se transforma para forjar algo nuevo y propio. Es una lección fascinante sobre la apropiación cultural y la creación de mitos. Pues bien, ¿te has preguntado alguna vez cómo los romanos adoptaron las historias de los héroes griegos? No se limitaron a copiar, adaptaron las leyendas a su propia cultura. Imagina a Hércules, el equivalente romano de Heracles, con sus 12 trabajos, reinterpretados para reflejar los valores romanos, el coraje, la fuerza y la devoción al Estado. La mitología griega proporcionó un rico sustrato, pero los romanos lo moldearon según su propia identidad. Piensa en la figura de Venus, la diosa romana del amor, claramente inspirada en Afrodita. Sin embargo, la Venus romana, aunque comparte atributos con su contraparte griega, adquiere matices diferentes, reflejando las particularidades del panteón romano y sus valores. No es solo una diosa del amor, sino también de la belleza y la fertilidad, conectadas con el éxito y el poderío del imperio. La adaptación no fue una simple traslación, sino una reelaboración significativa. Esta influencia cultural es palpable en muchos aspectos de la cultura romana. Los héroes griegos, con sus hazañas y sus debilidades, sirvieron como modelos, pero los romanos los reinterpretaron para construir su propia narrativa. Así las historias se convirtieron en herramientas para la construcción de la identidad romana, reflejando sus aspiraciones y sus valores. No se trata de una mera imitación, sino de un proceso creativo de adaptación y transformación. Pero volvamos a Roma. ¿Sabes de quién te hablo cuando menciono a Eneas? Él es la clave, la figura central en el mito del origen troyano de Roma. Según la Eneida, poema épico de Virgilio, Eneas era un príncipe troyano que escapó de la destrucción de Troya. Imagina la escena, el humo, las llamas, el caos, y él luchando por sobrevivir, cargando a su padre Anquises sobre sus hombros. Su viaje fue largo y peligroso, lleno de aventuras y pruebas divinas. Después de navegar por el Mediterráneo, llegó a las costas del Lacio, en Italia. Allí se encontró con la reina Dido, de Cartago, con quien tuvo un apasionado pero trágico romance. Recuerda, esta es una historia llena de pasión, guerra y destino. Finalmente, después de muchas batallas y alianzas, Eneas funda una ciudad, Lavinium, sentando las bases para el futuro imperio romano. Su descendencia es crucial. De él descienden los reyes latinos, y finalmente, Rómulo y Remo, los legendarios fundadores de Roma. Piensa en la magnitud de esta historia, un príncipe troyano, el origen de toda una civilización. Pues bien, ¿qué te parece la Eneida? ¿Simple cuento heroico o algo más? Virgilio, por encargo de Augusto, escribió una obra maestra que no solo narra las aventuras de Eneas, sino que también construye una identidad romana. Piensa en ello, una Roma con raíces en Troya, una ciudad legendaria, le daba una legitimidad y un pasado glorioso, ¿no crees? Augusto necesitaba consolidar su poder, y la Eneida fue una herramienta perfecta. Al conectar Roma con la mitología griega y el heroísmo troyano, se creaba un vínculo con un pasado glorioso y se justificaba su gobierno. Era una forma sutil pero poderosa de propaganda política, ¿verdad? Imagina el impacto en la población romana al escuchar estas historias épicas. Pero la Eneida no solo fue propaganda, también reflejó la identidad romana. Valores como el pietas, la piedad filial, la virtus, el valor, y la gravitas, la seriedad, se ven reflejados en las acciones de Eneas y otros personajes. La obra se convirtió en un espejo que la sociedad romana usaba para mirarse y entenderse a sí misma. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, después de analizar la complejidad de la Eneida, vamos a algo un poco más terrenal. Hablamos de Lupercalia, una festividad romana que celebraba la fertilidad y la purificación. Imagínate, tú en medio del bullicio de Roma, con el aire lleno del aroma de sacrificios y el sonido de tambores. Era una fiesta llena de energía, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se volvía difusa. Los Luperci, sacerdotes de Fauno, dios de la naturaleza y la fertilidad, eran los encargados de la ceremonia. Corriendo por las calles, azotaban a las mujeres con correas de piel de cabra recién sacrificada. Suena un poco salvaje, ¿verdad? Pero se creía que este ritual aseguraba la fertilidad y alejaba los malos espíritus. Para ti, suena a algo bárbaro o a una peculiar tradición. Además de los azotes, se realizaban sacrificios a Lupercus y se celebraban banquetes. La fiesta era un hervidero de actividad, llena de música,
danza y por supuesto un ambiente de jolgorio generalizado. Se creía que Lupercalia tenía el poder de influir en la cosecha y asegurar la prosperidad del pueblo romano. Piensa en la importancia de la agricultura en la época y entenderás la relevancia de esta festividad. Pues imagínate esto, tú, en medio del bullicio de Roma, asistiendo a las Saturnalias, un festín desbordante, donde la jerarquía social se difumina un poco, los esclavos compartían con sus amos, y el intercambio de regalos era la norma, un ambiente de jolgorio generalizado, marcado por la risa, el vino y la música. Era una celebración en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y representaba una inversión del orden social, una pequeña liberación temporal de las normas cotidianas. Pero las fiestas romanas no eran solo jolgorio. Piensa en las Lupercales, que ya mencionamos. Aunque celebraban la fertilidad, también implicaban rituales de purificación, con sacerdotes corriendo por las calles azotando a la gente con correas de cuero de cabra. Suena extraño, ¿verdad? Pero para ellos era una forma de asegurar una buena cosecha y alejar los malos espíritus. Una mezcla curiosa de superstición y fe arraigada en sus creencias. ¿Y qué me dices de los juegos del circo? Un espectáculo masivo, una demostración de poder imperial y un escape de la vida cotidiana para todos los estratos de la sociedad. Leones, gladiadores, carros, todo un despliegue de fuerza, destreza y espectáculo. Más que entretenimiento, eran un ritual colectivo que reforzaba la identidad romana y la conexión con sus dioses, una forma de celebrar la gloria y el poder de Roma. ¿Te imaginas la emoción, el rugido de la multitud, la adrenalina? Pero volviendo a la fiesta, ¿te imaginas, después de tanto jolgorio, retirándote a tu lecho y soñando con algo más que bacanales? El sueño de Escipión, un relato que nos llega a través de Cicerón, nos habla de eso. Escipión el africano, en su sueño, viaja a un lugar maravilloso, donde las almas de los grandes romanos lo esperan. Una visión del más allá, un vistazo a la vida después de la muerte, según la perspectiva romana. En ese mundo de los muertos, se encuentra con sus antepasados, héroes y figuras legendarias de Roma. No es un infierno de fuego y azufre, sino un lugar de luz y sabiduría, donde las almas de los justos se elevan. Es una visión moralizante, pues se le muestra la grandeza de Roma y la importancia de la virtud para alcanzar ese lugar en la eternidad. Este sueño no solo nos habla de la vida después de la muerte, sino también de la importancia de la gloria y la virtud para los romanos. Es una visión idealizada del más allá, un reflejo de sus valores y creencias. La idea de una vida después de la muerte estaba presente, aunque no tan definida como en otras culturas. Para ellos la memoria y la trascendencia a través de las acciones en vida eran fundamentales. Pero, ¿qué pasaba después de cerrar los ojos para siempre en la antigua Roma? A diferencia de lo que muchos piensan, no había una sola respuesta. La vida después de la muerte era un tema complejo, influenciado por diversas creencias y filosofías. Imagina a un patricio romano, rodeado de la opulencia de su villa, quizás creyendo en la promesa de un viaje al inframundo, un lugar misterioso y oscuro donde los dioses juzgaban tus acciones en vida. Las ideas griegas, con sus mitos sobre Hades y el juicio de las almas, calaron profundamente en la cultura romana. Piensa en la influencia de filósofos como Platón y su concepto del alma inmortal, que resonaba con algunos sectores de la sociedad romana. Pero al mismo tiempo existían creencias más populares, más terrenales, menos preocupadas por la vida después de la muerte en un sentido espiritual profundo. Para muchos romanos la preocupación principal era el recuerdo que dejarían tras su muerte. Un buen nombre, una familia próspera, logros públicos, estas eran las formas de alcanzar una especie de inmortalidad, un legado que perduraría en el tiempo. El culto a los ancestros también era crucial, manteniendo viva la memoria de los antepasados a través de rituales y ofrendas. Así que aunque existían creencias en un más allá, la visión de la vida después de la muerte en Roma era mucho más variada y matizada de lo que podrías imaginar. No se trataba de un único dogma, sino de una mezcla de influencias filosóficas, religiosas y sobre todo de las creencias populares que moldeaban la visión de la vida y la muerte de un pueblo complejo y fascinante. Pero volvamos a la Sibila de Cumas, esa enigmática figura que habitaba un oscuro templo y susurraba profecías al oído de poderosos emperadores. Se decía que poseía libros antiguos, llenos de secretos sobre el futuro de Roma. Imagina tú, a un joven César consultando a la Sibila, buscando en sus palabras una guía para alcanzar el poder. ¿Qué le diría ella? ¿Un futuro glorioso o una advertencia sombría? Sus predicciones, aunque envueltas en misterio y simbolismo,
influenciaban enormemente las decisiones de los líderes romanos. Unas palabras ambiguas, una frase críptica, podían ser interpretadas de diferentes maneras, moldeando las estrategias militares, las alianzas políticas y, por supuesto, el destino mismo de Roma. Piensa en el peso de esas profecías, en la responsabilidad de interpretarlas correctamente. La sibila se convertía así en una pieza clave en el juego del poder. Los emperadores, ávidos de saber su futuro, buscaban sus consejos, convirtiendo sus predicciones en un arma política. Algunos las usaban para justificar sus acciones, otros para manipular a sus enemigos. El misterio que la rodeaba la hacía aún más poderosa, alimentando el temor y la fascinación. Pero esos libros, ¿qué contenían? En Roma la adivinación no era una simple curiosidad. Para ti imaginar el Senado romano sin consultar a los augures antes de una decisión importante sería impensable. Ellos interpretaban el vuelo de las aves, los relámpagos, el comportamiento de los animales. Cualquier señal que los dioses pudieran enviar era vital para el curso de la política. Piensa en la influencia que tenían. Una predicción favorable podía asegurar el apoyo popular a un general o incluso influir en el nombramiento de un nuevo cónsul. Por el contrario, una profecía desfavorable podía arruinar la carrera política de alguien o incluso llevar a la guerra civil. La interpretación de los signos divinos era un asunto de vida o muerte, literalmente. Y no solo en la política, tú también encontrarías a adivinos y profetas en la vida cotidiana de los romanos. Consultas por cuestiones personales, decisiones familiares, negocios, hasta para saber si un viaje sería exitoso. La adivinación era parte integral de la cultura romana, una forma de buscar sentido y guía en un mundo a menudo impredecible. Recuerda la colina capitolina, el corazón de Roma. Allí Tarpeya, una joven vestal, custodiaba la fortaleza. Su belleza era legendaria, pero su ambición, aún mayor. Los sabinos, enemigos de Roma, asediaban la colina, y Tarpeya, cegada por la promesa de un botín, traicionó a su pueblo. Ella prometió abrir las puertas a cambio de lo que llevaban en sus brazos. Tú podrías pensar que era un trato simple, ¿no? Pero los sabinos, astutos guerreros, llevaban sus escudos en sus brazos. Y al abrir las puertas la aplastaron bajo su peso. Una cruel ironía. La historia de Tarpeya se convirtió en una advertencia. Una lección sobre la traición y el terrible precio que se paga por ella. Su nombre quedó ligado para siempre a la roca Tarpeya, desde donde se arrojaba a los traidores a Roma. ¿Te imaginas el terror de ese final? Recuerda a Tarpeya tú. Su decisión, impulsada por la promesa de oro sabino, fue un acto de traición que abrió las puertas de la ciudadela. Analiza sus acciones. ¿Fue una decisión consciente, producto de la ambición, o una víctima de las circunstancias? ¿Qué peso tuvo la presión de los enemigos en su decisión? Piensa en las consecuencias. La caída de la fortaleza, la pérdida de vidas romanas y su propia muerte, aplastada bajo los escudos de los mismos que prometieron recompensarla. Ahora, piensa en los sabinos. Su estrategia, aunque exitosa en el corto plazo, no les garantizó la victoria. ¿Fue su victoria una consecuencia de la traición de Tarpeya o de su propia fuerza militar? ¿Qué aprendemos de su táctica? La conquista militar no siempre es la solución, y la traición, aunque útil, tiene un precio alto. Recuerda que la historia está llena de ejemplos donde la astucia y la fuerza bruta se combinan. Finalmente tú, observa a los romanos. Su respuesta a la traición de Tarpeya y al ataque sabino, aunque brutal, demuestra su tenacidad y su capacidad para superar la adversidad. ¿Qué aprendemos de su reacción? La resiliencia y la unidad son fundamentales para superar momentos difíciles. La leyenda de Tarpeya nos enseña que las acciones individuales tienen consecuencias de gran alcance y que la ambición sin control puede llevar a la destrucción. Recuerda a Tarpeya, ¿verdad? Ahora imagínate un escenario completamente diferente. El río Tíber, un puente bajo el ataque de los etruscos. Allí está Horacio Cocles, un solo hombre, decidido a defender Roma. Un héroe que se enfrentó a un ejército entero. Su valentía legendaria se convirtió en un símbolo de la resistencia romana. Piensa en su determinación, en la mirada fija en el enemigo, en su firmeza ante la muerte inminente. Él, con solo 2 compañeros, detuvo a la legión etrusca. Mientras sus compañeros huían para salvarse, Cocles, con un valor inquebrantable, se mantuvo firme, resistiendo el embate enemigo. Visualiza la escena, el choque de espadas, el rugido de la batalla, el miedo palpable en el aire. Pero en él, una determinación inquebrantable. ¿Te imaginas el coraje que se necesita para enfrentar a un ejército solo,
Después de una lucha épica, con el puente casi destruido, Horacio, herido pero indomable, se lanzó al río Tíber, espada en mano. Cuenta la leyenda que nadó hasta la orilla, a pesar de su armadura, salvando su vida y la de Roma. Su acto de sacrificio extremo, su valentía sin igual, lo convirtieron en una figura legendaria. ¿Qué te parece su historia? Horacio, un héroe según la leyenda, encarnaba el ideal romano. Piensa en su valentía, su devoción a Roma, su resistencia inquebrantable ante la muerte. Para los romanos, la virtud militar no era solo fuerza física, sino también disciplina, lealtad y un profundo patriotismo. Tú, como romano, habrías admirado su sacrificio. Este ideal se inculcaba desde la infancia. La educación espartana de los jóvenes romanos los preparaba para la guerra, fomentando la fortaleza física y mental. Se valoraba la disciplina, el honor y el respeto a la autoridad. La idea del deber hacia el Estado era fundamental. Tú, al igual que cualquier joven romano, serías entrenado para ser un soldado. El impacto en la cultura romana fue profundo. Las virtudes militares se convirtieron en valores sociales, moldeando la identidad romana. Los héroes militares, como Horacio, se convirtieron en modelos a seguir, sus hazañas inmortalizadas en historias, esculturas y poemas. Su legado inspiró generaciones de romanos a defender su patria con valor y honor. Imagina tú, la fuerza que les daba este ideal. Pero ¿qué pasaba con los dioses? Tú sabes que en la mitología romana, no todo era gloria eterna. Aunque inmortales, algunos dioses sufrieron heridas, incluso muertes temporales. Piensa en Marte, herido en batalla, o en Venus, afligida por el dolor. Sus sufrimientos, aunque pasajeros, reflejaban la complejidad de la vida humana, proyectando sus miedos y esperanzas en el panteón divino. Estas muertes y resurrecciones, aunque simbólicas, no eran mera ficción. Para los romanos representaban ciclos naturales, la muerte y el renacimiento de la naturaleza misma. El invierno daba paso a la primavera, la oscuridad a la luz, reflejando la idea de una continua renovación, incluso en el ámbito divino. Observa cómo esta idea se entrelaza con la vida cotidiana. La inmortalidad de los dioses entonces no era una inmutabilidad estática, sino un proceso dinámico, un ciclo constante de transformación, de prueba y superación. Sus muertes y resurrecciones reforzaban la idea de que incluso la divinidad participaba en el ciclo de la vida y la muerte, un ciclo que los romanos veían reflejado en todo su entorno. Pero ¿qué pasaba con la inmortalidad en Roma? A diferencia de, digamos, los dioses griegos, que tenían sus debilidades y caprichos, los dioses romanos, aunque poderosos, no estaban exentos de sufrir. Marte, el dios de la guerra, resultó herido en batalla, ¿recuerdas? Esa vulnerabilidad, aunque mínima, nos muestra una perspectiva diferente a la inmortalidad absoluta de algunos panteones. Comparando con otras culturas, la concepción romana de la inmortalidad divina difiere. En algunas mitologías, la inmortalidad es un estado perfecto, inalterable. En la Roma antigua, la idea se acerca más a una longevidad excepcional, una resistencia a la muerte común, pero con la posibilidad de sufrimiento y hasta de una especie de muerte temporal, como el caso de Marte. Piensa en ello. Desde una perspectiva religiosa, la inmortalidad de los dioses romanos no era una garantía de invulnerabilidad. Era más bien una manifestación de su poder y su conexión con el orden cósmico. Su capacidad de sufrir, aunque limitada, humanizaba a estas deidades, acercándolas de alguna forma a la experiencia humana. No eran simplemente entidades perfectas e inaccesibles, ¿verdad? Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de los mitos y leyendas romanas. Pero ¿qué impacto tuvieron estas historias en tu mundo? Mucho más de lo que imaginas. Las historias de Rómulo y Remo, de la fundación de Roma, siguen resonando en nuestra idea de la construcción de naciones y la importancia de los orígenes. El mito de la loba capitolina, símbolo de Roma, se ha convertido en un icono perdurable en el arte y la cultura occidental. Piensa en la influencia de los dioses romanos en el arte, la literatura y la filosofía. Júpiter, Juno, Minerva, sus nombres y sus historias han permeado la cultura occidental, inspirando obras maestras y dando forma a nuestra comprensión de la divinidad. Incluso en la actualidad, encontramos ecos de la mitología romana en el lenguaje cotidiano, en expresiones, nombres y símbolos que usamos sin siquiera darnos cuenta. Desde las épicas batallas de los héroes romanos, hasta las intrigas palaciegas y las tragedias personales, estas leyendas nos han legado una rica colección de arquetipos, valores y lecciones morales que continúan resonando en nuestra propia narrativa cultural.
La persistencia de estas historias a través de los siglos es un testimonio de su poder y su capacidad para conectar con la experiencia humana a lo largo del tiempo. Así que la próxima vez que veas una imagen de un águila imperial, escuches hablar de una victoria pírrica, o te encuentres con un nombre como Augusto o Julio César, recuerda que estas referencias, aunque aparentemente comunes, son ecos directos de la fascinante cultura y las historias de la antigua Roma, un legado que continúa moldeando nuestro mundo. Piensa en los impresionantes mosaicos que decoraban las villas romanas, ¿verdad? Muchos representaban escenas mitológicas, como el rapto de Proserpina o las aventuras de Hércules. Eran una forma de narrar las historias, de mantener vivas las leyendas y de mostrar el poder de los dioses en la vida cotidiana. Para ti, ¿qué te transmiten esas imágenes? Y no solo en mosaicos, Las esculturas, desde las imponentes estatuas de emperadores divinizados hasta las más pequeñas figurillas de dioses menores, reflejaban la importancia de la mitología en la sociedad romana. Imagina el poder que transmitía una estatua colosal de Júpiter. ¿Qué te sugiere a ti? El arte romano, en sus diferentes manifestaciones, desde la pintura mural hasta el relieve en los arcos de triunfo, estaba impregnado de estas historias. Observa cómo los artistas representaban a los dioses y diosas, sus atributos y sus historias. ¿Qué detalles te llaman más la atención? ¿Cómo te imaginas a esos personajes? Pero la mitología romana no solo se plasmó en mosaicos, ¿verdad? También encontró un hogar privilegiado en la literatura. Piensa en Virgilio y su Eneida, una epopeya que narra el viaje de Eneas, un héroe troyano, hasta Italia, fundando así la estirpe de Rómulo y Remo. Toda la historia está repleta de dioses, diosas y seres mitológicos que influyen directamente en el destino de los personajes y la nación misma. Es una clara muestra de cómo la mitología se entretejió con la identidad romana. Ovidio, con sus Metamorfosis, nos ofrece un compendio de mitos transformados en poesía. Desde el mito de Narciso hasta el de Prometeo, la obra nos sumerge en un universo de transformaciones y amores apasionados, todos con un trasfondo mitológico. Recuerda que estos relatos no eran simples historias fantásticas, eran la base de la moral, las costumbres y las explicaciones del mundo para los romanos. Eran la forma de entender su lugar en el universo. La literatura romana, por tanto, no solo entretenía, transmitía la cultura y los valores de una civilización. Al leer a estos autores, tú no solo te sumerges en historias emocionantes, sino que también accedes a una comprensión profunda de la mentalidad y creencias de la antigua Roma. Es como una ventana al pasado, que nos permite apreciar la riqueza y complejidad de su mitología y su influencia perdurable. Pero ¿cómo se reflejaba todo esto en la política romana? Imagina tú las campañas electorales. Un candidato, para ganarse el favor popular, no solo prometía obras públicas, sino que se presentaba como un descendiente de algún dios o héroe mitológico. Eran tiempos donde la divinidad y la política se daban la mano. Piensa en Julio César, quien se autoproclamó descendiente de Venus, la diosa del amor y la belleza. Esta asociación con una figura divina le otorgó un aura de legitimidad y poder, influyendo directamente en su ascenso al poder. No era solo una estrategia política, sino una forma de conectar con la cultura y las creencias de su pueblo. Incluso los emperadores posteriores utilizaron la mitología romana para legitimar su reinado. Augusto, por ejemplo, se presentó como el heredero de la línea sucesoria divina, conectándose con la figura de Rómulo y Remo, los fundadores legendarios de Roma. Una estrategia poderosa para consolidar su autoridad. Así que ya ves, la mitología romana no era solo un conjunto de historias fantásticas, era un elemento fundamental de la cultura romana que impregnaba todos los aspectos de la vida, incluida la política. Los líderes romanos la utilizaron como herramienta para obtener y mantener el poder, demostrando cómo la política era, en esencia, un reflejo de las creencias y valores de su sociedad. Pero la influencia romana no se queda en la política, llega hasta la gran pantalla. Piensa en todas las películas épicas que has visto. ¿Cuántas tienen dioses y héroes romanos como protagonistas? Desde Espartaco luchando por su libertad hasta Julio César conquistando el mundo, la mitología romana ha inspirado incontables historias en el cine, convirtiéndose en un elemento clave para crear tramas llenas de acción, drama y, por supuesto, mucho espectáculo. Y no solo hablamos de películas de gladiadores. Recuerda esas escenas donde aparecen dioses como Júpiter lanzando rayos o Venus surgiendo de las olas. Esas imágenes, grabadas en nuestra memoria colectiva gracias al cine, nos acercan a la cultura romana de una manera fascinante y accesible. El cine, en este sentido, actúa como un potente transmisor cultural,
mostrando las leyendas y mitos de Roma a un público global. Desde las superproducciones de Hollywood hasta películas más independientes, la mitología romana ha encontrado su espacio. Incluso en películas de animación o fantasía, vemos reflejos de dioses, monstruos y héroes romanos. Es una prueba de la perdurabilidad de estas historias y de su capacidad para inspirar a artistas a través de los siglos. Gracias al cine, estas leyendas siguen vivas, llegando a nuevas generaciones. Pero, ¿sabías que la mitología romana no surgió de la nada? Es una adaptación, una reinterpretación, de la mitología griega. Imagina Roma, en sus inicios absorbiendo la cultura griega como una esponja. Sus dioses, sus héroes, sus historias, todo se fue transformando, tomando nuevos nombres y atributos, pero manteniendo la esencia. Piensa en Zeus, el rey de los dioses griegos, que en Roma se convierte en Júpiter, manteniendo su poderío y su carácter. Muchos dioses griegos encontraron sus equivalentes romanos. Hera se convierte en Juno, Poseidón en Neptuno, Afrodita en Venus. Las historias, aunque con variaciones, conservan el núcleo central. La rivalidad entre dioses, los amores prohibidos, las hazañas de los héroes, todo se reinterpreta a través del prisma romano. Pero no es una copia exacta. Tú verás que hay diferencias sutiles, cambios en la personalidad de los personajes y nuevos mitos que surgen en Roma. Este intercambio cultural no fue un proceso unidireccional. La influencia romana también modificó la percepción de la mitología griega en el mundo romano. Los romanos no solo adoptaron los mitos, sino que los adaptaron a su propia cultura y valores, creando una versión única y enriquecida. Imagina la fusión de dos culturas poderosas, intercambiando ideas, creencias y símbolos, creando algo nuevo y fascinante. Así nació la mitología romana, un crisol de influencias griegas transformadas por la cultura romana. Pues bien, ¿te imaginas a Júpiter, el rey de los dioses romanos, tronando desde el Olimpo romano? No es un cambio tan radical, ¿verdad? Él es Zeus, el dios griego del cielo y el trueno, simplemente con un nombre, y quizás un poco de personalidad ajustada al gusto romano. Observa cómo la cultura griega, con sus poderosos dioses, se entrelaza con la naciente Roma, dándole forma a su propia mitología. Juno, la reina de los dioses, esposa de Júpiter, es Hera para los griegos. Ambas, diosas del matrimonio y el parto, pero con matices distintos en sus historias, reflejo de las diferencias culturales. Piensa en la belleza imponente de Juno, en sus atributos de poder y fertilidad, representada en imponentes templos y esculturas. Es un claro ejemplo de cómo Roma adopta y reinterpreta la mitología griega. Y así ocurre con muchos otros. Neptuno, el dios romano del mar, es Poseidón para los griegos. Ambos manejan el tridente, controlan las olas, pero sus templos y representaciones artísticas reflejan las características arquitectónicas y estéticas de cada cultura. Observa la fusión, la adaptación, cómo Roma toma prestado pero imprime su propio sello en cada dios. Minerva, diosa de la sabiduría y la guerra, equivalente a la Atenea griega. Ambas diosas representan la inteligencia estratégica y la protección de la ciudad. Pero la representación de Minerva, con su casco y su lanza, refleja el ideal romano de orden y disciplina militar. Es una adaptación cultural inteligente, un ejemplo de cómo Roma absorbe y transforma la mitología griega para crear su propia identidad. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres en la mitología romana? A diferencia de lo que podrías pensar, no eran solo musas pasivas. Diosas como Juno, esposa de Júpiter, representaba el matrimonio, la maternidad y la protección femenina. Su papel era fundamental, no solo en el panteón, sino también en la sociedad romana, donde se reflejaba la importancia del hogar y la familia. Luego tenemos a Minerva, diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las artes. Ella rompía con los estereotipos femeninos de la época, mostrando inteligencia y fuerza, cualidades muy valoradas en Roma. Su imagen se asociaba con la justicia y la protección, influyendo en la percepción del rol femenino en la sociedad. Venus, la diosa del amor y la belleza, también jugaba un papel crucial. Aunque su imagen estaba asociada a la sensualidad, representaba la fertilidad y la prosperidad. Su influencia se extendía a la vida social y política, ya que se creía que protegía a los enamorados y traía buena fortuna. Recuerda que en Roma, la fertilidad era esencial para el crecimiento del imperio. Estas diosas y otras muchas no eran simples figuras decorativas en la mitología romana. Ellas representaban ideales y valores que influían directamente en la vida cotidiana de los romanos.
Su presencia en el panteón y en la cultura popular demostraba la importancia que se le daba al papel femenino, aunque por supuesto con las limitaciones propias de una sociedad patriarcal. Pero la mitología romana no solo se centra en dioses, también celebra a sus héroes, figuras que encarnaron los valores más preciados de la sociedad romana. Piensa en Rómulo y Remo, los legendarios fundadores de Roma, cuya historia, aunque mítica, refleja el valor, la perseverancia y el ingenio necesarios para construir una civilización desde cero. Su lucha por la supervivencia, su hermandad a pesar de sus conflictos y su determinación se convirtieron en símbolos del espíritu romano. Luego tenemos a Hércules, un semidios de fuerza sobrehumana, cuyas 12 tareas simbolizan el coraje, la resistencia y la capacidad de superar los obstáculos más difíciles. Para los romanos, sus hazañas representaban la superación personal y la lucha contra el mal, valores que se esperaban de todo ciudadano romano. Recuerda que la idea del deber cívico era fundamental en su cultura. Y no olvidemos a Eneas, el héroe troyano que, según la leyenda, escapó de la destrucción de Troya y fundó la estirpe de los romanos. Su viaje, lleno de peligros y adversidades, simboliza la perseverancia, la piedad filial y el destino manifiesto. Para los romanos, su historia justificaba su imperio y sus conquistas, mostrando la grandeza y la misión divina de su pueblo. Estas son solo algunas de las figuras heroicas que pueblan la mitología romana. Cada una de sus historias, aunque envueltas en magia y leyenda, transmiten valores fundamentales para la cultura romana. El valor, la perseverancia, el deber cívico, el patriotismo y la piedad familiar. Recuerda que estas virtudes eran pilares en la formación del ciudadano romano ideal. Pero la historia romana no se limita a héroes y dioses. ¿Sabías que un mundo mágico habitaba en las sombras del imperio? Hablamos de criaturas mitológicas, seres fantásticos que poblaban la imaginación de los romanos. Desde espíritus traviesos hasta monstruos aterradores, estas criaturas formaban parte integral de su cultura, a menudo reflejando sus miedos y esperanzas. Las lamias, por ejemplo, eran criaturas femeninas con aspecto de serpiente en la parte inferior del cuerpo. Se les atribuían poderes malignos, capaces de robar la vida a los niños. Recuerda esas historias que te contaban de pequeño, ¿verdad? Pues imagina el terror que debieron inspirar estas figuras en la antigua Roma. Luego tenemos a los faunos, seres mitad hombre, mitad cabra, asociados con la fertilidad y la naturaleza salvaje. A diferencia de las lamias, estos personajes no siempre eran malévolos. A menudo se les representaba como protectores de los bosques y los rebaños. Imagina encontrarte con uno de ellos en un paseo por el campo romano. El mundo mágico de la antigua Roma no era solo un conjunto de criaturas aisladas. Estaba interconectado con sus creencias, sus miedos y sus esperanzas. Estas criaturas mitológicas no eran simples invenciones, sino reflejos de una sociedad compleja que buscaba explicar el mundo que la rodeaba, incluso sus aspectos más oscuros y misteriosos. Pero ¿cómo se representaba todo este universo mitológico? La escultura romana nos da una pista increíble. Imagina, tú, las imponentes estatuas de dioses como Júpiter, con su majestuosa barba y su águila a los pies, o la belleza serena de Venus, diosa del amor, capturada en mármol. Estas esculturas no eran solo obras de arte, eran una forma de conectar con lo divino, de mostrar la grandeza de Roma y su poder. Observa cómo los escultores romanos representaban a los dioses con atributos específicos: Neptuno con su tridente, Minerva con su casco y escudo, Marte con su armadura y lanza. Estos detalles no eran casuales, eran símbolos que transmitían el poder y la esencia de cada deidad. Piensa en el impacto que debieron causar estas representaciones en la sociedad romana, reafirmando su fe y su identidad. Además de los dioses, también encontramos representaciones de seres mitológicos como sátiros, faunos y ninfas, esculpidos con un realismo asombroso. Estas obras revelan la fascinación romana por lo fantástico, por un mundo más allá de la realidad. La forma en que se esculpían estas criaturas, con sus rasgos animalescos y humanos entremezclados, nos habla de su cosmovisión, de sus creencias y miedos. Pero la escultura no lo era todo. Piensa en las vibrantes pinturas que decoraban las paredes de las villas romanas, verdaderas obras de arte que nos hablan de su mundo. Imagina escenas mitológicas llenas de color, donde dioses y héroes se movían con una energía casi palpable. Podrías ver a Venus, la diosa del amor, en todo su esplendor, o a Marte, el dios de la guerra, en medio de una batalla épica. Estas pinturas no eran simples adornos, eran una ventana a la mentalidad romana.
A través de ellas podías entender sus creencias, sus valores, sus miedos y sus esperanzas. Observa cómo los artistas capturaban la intensidad de las emociones, la majestuosidad de los dioses y la brutalidad de las guerras. Eran historias pintadas, relatos visuales que transmitían un mensaje claro. La mitología era parte esencial de su vida cotidiana, influyendo en su política, su sociedad y su forma de ver el mundo. Recuerda que muchas de estas pinturas se han perdido con el tiempo, pero las que sobreviven son un tesoro invaluable. Nos permiten viajar al pasado y conectar con la mentalidad de aquellos que vivieron en la antigua Roma. Imagina el esfuerzo y la dedicación que se requería para crear estas obras maestras, una prueba del poder y la influencia de la mitología en su cultura. Fue una forma de inmortalizar sus creencias y transmitirlas a futuras generaciones. Pero la pintura no era el único lienzo para los mitos romanos. Piensa en el imponente Panteón, su cúpula gigantesca, un reflejo del poder divino de Júpiter. Observa cómo la arquitectura misma se convierte en narración, una forma de rendir homenaje a los dioses. ¿Te imaginas la sensación de estar allí, bajo esa inmensa bóveda, sintiendo la presencia de los dioses en cada piedra? El Arco de Constantino, con sus relieves narrativos, te sumerge en escenas mitológicas. Observa cómo los dioses y héroes se entrelazan con eventos históricos, creando un relato visual fascinante. Es una forma de propaganda política, sí, pero también una demostración del poder de la mitología en la vida romana. Cada detalle está cargado de significado. Los templos, como el de la Fortuna Viril, se erigían como majestuosos escenarios para la adoración divina. Su diseño, sus proporciones, incluso la orientación, respondían a un profundo conocimiento de la mitología y los rituales. Cada elemento arquitectónico contribuía a crear una atmósfera sagrada, un espacio donde lo divino se manifestaba en la realidad cotidiana. Es un diálogo entre lo humano y lo divino. Vale, ¿te has preguntado alguna vez por qué los dioses romanos parecen tan humanos? Pues sí, a diferencia de algunas mitologías, los dioses romanos tenían defectos, pasiones y hasta rivalidades. Eran como nosotros, pero con poderes increíbles. Eso hacía sus historias más interesantes, ¿no crees? Y hablando de historias, ¿te has fijado en cómo se repiten ciertos temas? El amor, la venganza, el poder, son constantes en sus mitos, reflejando las preocupaciones y valores de la sociedad romana. Otra duda común: ¿eran solo dioses? No, también había diosas, semidioses, héroes y un montón de criaturas mitológicas. Cada uno tenía su papel en el universo romano, y sus historias se entrelazaban para crear un rico tapiz de leyendas. Piensa en Rómulo y Remo, criados por una loba, fundadores de Roma, una historia épica, o las ninfas, seres fantásticos que habitaban en los bosques y las fuentes. ¿Te imaginas encontrándote con una? Y por último, ¿qué pasó con todos estos mitos? Bueno, el cristianismo se fue extendiendo, y con el tiempo la mitología romana fue perdiendo su importancia. Pero sus historias, sus personajes, siguen vivos en el arte, la literatura y por supuesto en nuestra memoria colectiva. Las imágenes de dioses y héroes romanos siguen inspirando a artistas y cineastas incluso hoy en día. ¿Qué te parece si exploramos algunos ejemplos concretos? Pero oye, ¿quieres saber más? No te quedes con la miel en los labios. Para profundizar en este fascinante mundo, te recomiendo echarle un vistazo a algunos recursos increíbles. En Internet, encontrarás páginas web dedicadas a la mitología romana con información detallada, imágenes espectaculares y hasta recreaciones en 3D. Busca en Google mitología romana y prepárate para sorprenderte. Hay sitios web con artículos académicos, otros con enfoques más divulgativos, incluso algunos con juegos y actividades interactivas. Es un universo de posibilidades. Además de las webs, existen libros fascinantes que exploran la mitología romana desde diferentes perspectivas. Desde análisis históricos hasta novelas que recrean las aventuras de los dioses, hay algo para todos los gustos. Busca en librerías online o físicas obras como Mitología Romana de Robert Graves, un clásico que te ayudará a entender el contexto histórico y las complejidades de estas historias. También hay libros más especializados, enfocados en dioses específicos o en aspectos concretos de la religión romana. No tengas miedo de explorar. La mitología romana es un océano de conocimiento. Y hasta aquí llegamos con nuestros 10 mitos y leyendas de la antigua Roma. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado, explorando historias tan fascinantes y misteriosas. Recuerda que la historia está llena de secretos y que estas narraciones son solo una pequeña parte de la riqueza cultural de Roma. Gracias por acompañarme en esta aventura.
Me encantaría saber qué mito o leyenda te ha llamado más la atención. Déjame tu comentario abajo. Me interesa mucho tu opinión. Comparte este vídeo con tus amigos si te ha gustado, para que ellos también puedan descubrir estas increíbles historias de la Roma antigua. Recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos, donde seguiremos explorando la historia y las culturas antiguas. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que hayas disfrutado de estos misterios romanos. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué leyenda te fascinó más? Déjalo en los comentarios.